Había algo inquietante en la manera en que ella sonrió después de firmar el divorcio. No era la sonrisa de una mujer derrotada ni la de alguien que hubiera encontrado alivio. Era la sonrisa de quien conocía una verdad que nadie más en aquella sala podía imaginar. 5 minutos más tarde, un automóvil ejecutivo negro se detuvo frente al tribunal. El conductor descendió con rapidez, abrió la puerta trasera y, con un respeto que dejó a todos en silencio, inclinó ligeramente la cabeza. Señora Clara, el consejo de administración la está esperando. En ese instante Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Acababa de divorciarse de la mujer que creía conocer, pero aquella escena demostraba que, en realidad, nunca había sabido quién era. El tribunal quedó en silencio mientras las personas comenzaban a abandonar la sala. Los abogados guardaban documentos, el juez ya había desaparecido por una puerta lateral y algunos curiosos comentaban que pocas veces habían presenciado un divorcio tan frío. No hubo discusiones por dinero, ni peleas por la casa, ni lágrimas. Solo 2 firmas y una despedida muda. Daniel acomodó el cuello de su elegante traje y respiró con satisfacción. Durante semanas había imaginado ese momento. Estaba convencido de que Clara terminaría suplicándole otra oportunidad o, al menos, discutiría por los bienes que habían acumulado durante 10 años de matrimonio. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Ella permaneció tranquila desde el principio hasta el final. Aquella serenidad comenzó a incomodarlo. «¿Eso es todo?», preguntó con una sonrisa cargada de arrogancia mientras el abogado recogía los documentos. Clara levantó lentamente la mirada. «Sí, eso es todo». Su voz era suave, casi indiferente. Daniel esperaba alguna reacción, una acusación, un reproche, cualquier cosa que confirmara que aún tenía poder sobre ella. Pero Clara simplemente tomó su bolso, agradeció al juez y caminó hacia la salida. Ni una sola vez volvió la cabeza. Durante años había soportado comentarios que la hacían sentir pequeña. Daniel repetía constantemente que él era quien sostenía el hogar. Delante de amigos y familiares bromeaba diciendo que su esposa tenía demasiado tiempo libre porque trabajaba desde casa. Todos reían. Clara también sonreía, aunque por dentro aquellas palabras le dolían más de lo que cualquiera podía imaginar. Lo que ninguno de ellos sabía era que cada mañana, cuando Daniel salía rumbo a su oficina, ella cerraba la puerta de un despacho privado dentro de la casa y comenzaba reuniones con directivos de varios países. Su computadora estaba protegida por sistemas de seguridad especiales y todos los contratos que firmaba incluían estrictas cláusulas de confidencialidad. Su verdadero trabajo debía permanecer oculto. No porque sintiera vergüenza, sino porque la empresa para la que trabajaba manejaba operaciones internacionales que exigían absoluto silencio. Años atrás, cuando recibió aquella oportunidad profesional, aceptó una condición innegociable: nadie, ni siquiera su esposo, podía conocer la naturaleza de su cargo hasta que finalizara un proyecto estratégico de largo plazo. Pensó que podría soportarlo. Creyó que Daniel confiaría en ella. Pero el tiempo convirtió aquel secreto en un muro entre los dos. Daniel comenzó a cambiar lentamente. Los ascensos en su empresa alimentaron su orgullo. Empezó a medir el valor de las personas según el tamaño de sus ingresos y la posición que ocupaban. Cada vez que asistían a una reunión social, presumía de sus logros mientras ignoraba cualquier opinión de Clara. Ella prefería guardar silencio, no porque careciera de argumentos, sino porque había aprendido que algunas personas solo escuchan aquello que confirma su propia superioridad. Con el paso de los años, Daniel dejó incluso de preguntarle cómo había sido su día. Simplemente asumía que no hacía nada importante. Cuando llegaba a casa y la encontraba frente al ordenador, decía con ironía: «¿Sigues jugando con esas hojas de cálculo?». Clara cerraba la pantalla y respondía con una sonrisa. Algo así. Aquella respuesta siempre bastaba. Nunca imaginó que un día ese mismo hombre terminaría solicitando el divorcio. Todo comenzó 6 meses antes. Daniel conoció a una joven llamada Valeria durante una conferencia empresarial. Era extrovertida, ambiciosa y admiraba cada palabra que él pronunciaba. Aquella admiración alimentó un ego que llevaba años creciendo. Las cenas de trabajo se volvieron más frecuentes. Las llamadas nocturnas también, hasta que una tarde Daniel llegó a casa y anunció, sin mostrar el menor remordimiento: «Creo que ya no somos felices». Clara permaneció inmóvil.
No preguntó por qué, ya conocía la respuesta mucho antes de escucharla. Había visto los mensajes que aparecían en la pantalla de su teléfono semanas atrás. Había notado el perfume diferente en su ropa. Había sentido la distancia emocional que crecía entre ambos. Solo respondió con una serenidad que desconcertó a Daniel. Si eso es lo que deseas, acepto. Él esperaba una discusión. No ocurrió. Esperaba lágrimas. Nunca llegaron. Esperaba que ella intentara convencerlo. Pero Clara simplemente comenzó los trámites legales al día siguiente. Aquella actitud despertó un extraño orgullo en Daniel. Creyó que había tomado la decisión correcta. Pensó que Clara ya no lo amaba. Lo que nunca comprendió era que ella llevaba años despidiéndose en silencio. Cada desprecio había roto una pequeña parte de su corazón. Cada humillación pública había apagado un recuerdo feliz. Y cuando finalmente llegó la petición de divorcio, apenas quedaban fuerzas para luchar por un matrimonio que solo existía en apariencia. Mientras caminaba por el pasillo del tribunal, Clara sintió que una enorme carga desaparecía de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin miedo a ser juzgada. Empujó la puerta principal y la luz del mediodía iluminó su rostro. El aire cálido rozó su piel. Entonces escuchó el sonido de un motor acercándose lentamente. Un automóvil ejecutivo negro, impecablemente brillante, se detuvo justo frente a la entrada. Varios abogados observaron la escena con curiosidad. El conductor descendió inmediatamente. Vestía un uniforme perfectamente planchado y llevaba guantes blancos. Caminó directamente hacia Clara. Abrió la puerta trasera con absoluta elegancia. «Buenos días, señora Clara». Ella respondió con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días, Esteban». El hombre sonrió discretamente. El presidente y todo el consejo ya llegaron. La reunión extraordinaria comenzará en 30 minutos. Todos la están esperando. Aquellas palabras hicieron que varias personas dejaran de caminar. Daniel, que conversaba con Valeria a pocos metros de allí, escuchó claramente la conversación. Frunció el ceño. Miró el emblema plateado grabado en la puerta del automóvil. Lo reconoció de inmediato. Pertenecía a una de las corporaciones financieras más influyentes del país. Era imposible. Clara no podía tener ninguna relación con una empresa de ese nivel. Seguramente debía tratarse de una confusión. Intentó convencerse de ello mientras observaba cómo el conductor sostenía la puerta para que ella subiera al vehículo. Antes de entrar, Clara levantó la vista durante apenas un segundo. Sus ojos se cruzaron con los de Daniel. No había odio, no había tristeza, solo una tranquilidad que él jamás le había visto. Después desapareció dentro del automóvil. La puerta se cerró suavemente. El vehículo arrancó en silencio y se perdió entre el tráfico de la ciudad. Daniel permaneció inmóvil, incapaz de apartar la mirada. Valeria rompió el incómodo silencio con una pequeña risa. Seguro consiguió trabajo como asistente de algún ejecutivo. Daniel asintió sin demasiada convicción. Sí, debe ser eso. Pero una extraña sensación comenzó a crecer dentro de él. Algo no encajaba. El respeto con que aquel conductor había hablado. La seguridad de Clara. Su calma durante el divorcio. Era como si ella hubiera estado esperando exactamente ese momento. 5 minutos después, el teléfono de Daniel comenzó a vibrar insistentemente. En la pantalla apareció el nombre de su mejor amigo. Contestó sin imaginar que aquella llamada cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre la mujer de la que acababa de divorciarse. Aquella llamada terminó con una sola frase que dejó a Daniel completamente inmóvil. «No digas una palabra, solo enciende las noticias. Si lo que estoy viendo es cierto, acabas de cometer el mayor error de tu vida». Con las manos temblando, abrió la transmisión en directo desde su teléfono. La cámara recorría una elegante sala de conferencias llena de periodistas, inversionistas y cámaras de televisión. Entonces enfocó la mesa principal. En el centro, ocupando el asiento reservado para la máxima autoridad, estaba Clara. Frente a ella descansaba una placa de cristal donde podía leerse con absoluta claridad: Clara Mendoza, directora ejecutiva global. En ese preciso instante, Daniel comprendió que la mujer a la que había tratado como alguien insignificante llevaba años viviendo una vida que él jamás imaginó. Durante unos segundos fue incapaz de respirar. Sintió que el ruido de la calle desaparecía. Las voces de las personas a su alrededor se volvieron lejanas.
Solo existía aquella imagen en la pantalla. El presidente del grupo empresarial tomó el micrófono y sonrió ante los cientos de asistentes. Hoy comienza una nueva etapa para nuestra organización. Después de 8 años de un proyecto internacional desarrollado bajo estricta confidencialidad, presentamos oficialmente a la persona que diseñó la estrategia financiera que permitió el mayor crecimiento de nuestra historia. Es un honor anunciar a nuestra nueva directora ejecutiva global, Clara Mendoza. Los aplausos estallaron en el salón. Los periodistas comenzaron a tomar fotografías sin descanso. Daniel sintió un vacío en el estómago. Recordó cada ocasión en la que había dicho delante de sus amigos que Clara solo trabajaba unas horas desde casa. Recordó cuando ella intentó explicarle que tenía reuniones importantes y él respondió con una sonrisa burlona. Nadie hace negocios importantes desde un escritorio en casa. Ahora entendía lo equivocado que había estado. Valeria observó la pantalla por encima de su hombro. Su expresión de sorpresa se transformó lentamente en incomodidad. Ella era tu esposa. Daniel apenas pudo asentir. Las cámaras enfocaron nuevamente a Clara. Vestía un elegante traje azul oscuro y caminaba hacia el atril con la serenidad de quien llevaba años preparada para ese momento. No parecía nerviosa, no buscaba impresionar a nadie. Su presencia imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Durante mucho tiempo no pude hablar sobre mi trabajo, comenzó diciendo, porque así lo exigía el proyecto que hoy llega oficialmente a su fin. Agradezco a todas las personas que confiaron en mí incluso cuando mi nombre no podía aparecer en ningún documento. Hizo una breve pausa. A partir de hoy comenzaremos una nueva etapa basada en la innovación, la transparencia y el respeto hacia quienes forman parte de esta empresa. No mencionó su divorcio, no habló de Daniel, ni una sola palabra que pudiera interpretarse como una indirecta. Aquella indiferencia le dolió más que cualquier reproche. La conferencia terminó 40 minutos después. Las acciones de la empresa comenzaron a subir inmediatamente en la bolsa. Los canales financieros hablaban de Clara como una estratega brillante que había permanecido en el anonimato durante casi una década mientras dirigía complejas operaciones internacionales. Daniel pasó toda la tarde leyendo noticias. Cada artículo revelaba algo nuevo. Había recibido premios internacionales utilizando un código interno en lugar de su verdadero nombre. Había liderado negociaciones con gobiernos y grandes inversionistas. Había salvado a varias compañías de la quiebra gracias a decisiones que hoy se estudiaban en escuelas de negocios. ¿Cómo era posible que nunca hubiera sabido nada? La respuesta llegó rápidamente, porque nunca quiso preguntar, siempre dio por hecho que conocía toda la verdad. Aquella noche regresó solo a la casa que alguna vez compartieron. Por primera vez notó el silencio. Abrió el armario. La ropa de Clara ya no estaba. Su escritorio permanecía completamente vacío. Solo quedaba una pequeña planta que ella cuidaba desde hacía años. Daniel se sentó frente a la ventana incapaz de ordenar sus pensamientos. Tomó el teléfono varias veces. Escribió un mensaje. Necesitamos hablar. Lo borró. Escribió otro. No sabía quién eras realmente. También lo eliminó. Finalmente envió uno mucho más simple. Podemos vernos. Nunca obtuvo respuesta. Al día siguiente llegó a su oficina intentando aparentar normalidad. Sin embargo, apenas cruzó la puerta, notó un ambiente extraño. Su jefe lo llamó inmediatamente. Pasa a mi despacho. Daniel obedeció. Sobre el escritorio había varios documentos con el logotipo de la misma corporación donde ahora trabajaba Clara como máxima ejecutiva. El director respiró profundamente. Acabamos de recibir una invitación para reunirnos con la nueva directora ejecutiva global. Daniel sintió un escalofrío. Su jefe continuó hablando sin notar su expresión. Es una oportunidad enorme. Si conseguimos renovar este contrato, nuestra empresa crecerá durante los próximos 5 años. Después levantó la vista. Quiero que vengas conmigo. Daniel tardó unos segundos en responder. Sí, has trabajado en este proyecto desde el principio. Necesito que estés presente. Intentó inventar una excusa. No encontró ninguna. 2 días después llegaron al impresionante edificio de cristal donde se encontraba la sede principal del grupo empresarial. La recepción era elegante y silenciosa. Empleados perfectamente uniformados caminaban con rapidez mientras enormes pantallas mostraban información financiera en tiempo real. Daniel nunca había estado en un lugar semejante.
Mientras esperaba el ascensor, observó nuevamente el automóvil ejecutivo negro estacionado frente a la entrada. El mismo vehículo que había recogido a Clara el día del divorcio. El conductor descendió y, al reconocerlo, hizo una breve inclinación de cabeza. No sonrió, no dijo una sola palabra. Pero aquel gesto bastó para aumentar el nerviosismo de Daniel. Subieron hasta el último piso. Una asistente los condujo hacia una amplia sala de juntas rodeada de ventanales con vista a toda la ciudad. Varios directivos ya estaban sentados. De repente, la puerta principal se abrió. Todos se pusieron de pie al mismo tiempo. Clara entró con paso firme. Su expresión permanecía tranquila. No llevaba joyas llamativas ni buscaba impresionar con gestos exagerados. La autoridad que transmitía nacía únicamente de su seguridad. Se acercó a la cabecera de la mesa. Saludó cordialmente a cada uno de los asistentes. Cuando llegó frente a Daniel, lo miró apenas un instante. «Buenos días, señor Romero». Su tono era completamente profesional. Como si estuviera saludando a cualquier otro ejecutivo. Daniel sintió un nudo en la garganta. «Buenos días, Clara». Ella continuó caminando. La reunión comenzó inmediatamente. Durante casi 2 horas analizaron cifras, inversiones y estrategias comerciales. Daniel observaba en silencio. Cada respuesta de Clara demostraba un dominio absoluto del negocio. Respondía preguntas complejas sin consultar un solo documento. Anticipaba riesgos antes de que los demás los mencionaran. Los inversionistas escuchaban cada una de sus palabras con absoluta atención. En aquel momento comprendió que nunca había conocido realmente la magnitud de su inteligencia. Al finalizar la presentación, uno de los directivos preguntó: «Después de los recientes acontecimientos personales, ¿considera prudente mantener relaciones comerciales con esta empresa?». Toda la sala quedó en silencio. Muchos miraron discretamente hacia Daniel. Era evidente que conocían la noticia del divorcio. Clara permaneció inmóvil unos segundos. Luego respondió con absoluta serenidad: «Los asuntos personales nunca deben influir en las decisiones profesionales. Si una propuesta beneficia a ambas organizaciones, merece ser evaluada objetivamente. Aquí venimos a construir futuro, no a ajustar cuentas con el pasado». Aquellas palabras sorprendieron a todos. Daniel bajó la mirada. Había esperado rechazo, incluso cierta frialdad, pero Clara no utilizó su poder para humillarlo. Simplemente actuó como la líder que siempre había sido. Cuando la reunión terminó, los visitantes comenzaron a abandonar la sala. Daniel permaneció inmóvil unos segundos observando cómo Clara revisaba unos documentos junto a su equipo. Quiso acercarse, quiso pedir perdón, quiso decirle todo aquello que nunca había sido capaz de expresar durante 10 años. Entonces uno de los asistentes se acercó rápidamente a Clara y le entregó un sobre sellado con el sello del departamento jurídico. Ella lo abrió, leyó las primeras líneas y, por primera vez en mucho tiempo, su expresión cambió. No era miedo, tampoco sorpresa, era una mezcla de nostalgia y preocupación. Levantó lentamente la vista hacia la ventana mientras sostenía el documento entre las manos. Daniel alcanzó a escuchar una sola frase pronunciada por el asistente en voz baja. «Ha llegado el momento de contarle la verdad que usted prometió guardar durante todos estos años». Aquellas últimas palabras hicieron que Clara permaneciera inmóvil frente al enorme ventanal. Durante 10 años había protegido un secreto que jamás creyó necesario revelar. No por miedo, sino por respeto a una promesa hecha a un hombre que ya no estaba con vida. Ahora, el sobre que sostenía entre sus manos contenía un documento firmado por el departamento jurídico de la empresa. El acuerdo de confidencialidad había expirado. Ya no existía ningún impedimento legal ni moral para contar la verdad. Lo único que faltaba era decidir si Daniel estaba preparado para escucharla, o si era demasiado tarde para cambiar el pasado. Clara cerró lentamente el sobre y respiró hondo. Durante unos segundos observó la ciudad desde el piso más alto del edificio. Los automóviles parecían diminutos, igual que los problemas que años atrás habían parecido imposibles de superar. Sonrió con serenidad, aunque en el fondo de su corazón seguía existiendo una herida que nunca terminó de sanar. Su asistente permanecía en silencio. «¿Desea que preparemos una respuesta?», preguntó finalmente. Clara negó con la cabeza. «No, algunas conversaciones no pertenecen a una oficina».
Aquella misma tarde pidió a su abogado que enviara una pequeña caja de madera a Daniel. No había cartas de reproche ni documentos relacionados con el divorcio. Solo fotografías antiguas, varias hojas cuidadosamente dobladas y un sobre cerrado con una nota escrita a mano. Cuando el mensajero llegó a la oficina de Daniel, él estaba sentado frente a su escritorio sin poder concentrarse. Desde la reunión con Clara, no había dejado de pensar en la tranquilidad con la que ella había actuado. Cualquier otra persona habría aprovechado su posición para humillarlo, pero ella hizo exactamente lo contrario. Firmó el recibo y observó la caja con curiosidad. No reconocía el remitente. Al abrirla encontró una fotografía amarillenta por el paso del tiempo. En ella aparecía Clara, mucho más joven, sonriendo junto a un hombre de cabello canoso. Daniel sintió un sobresalto. Aquel hombre era su padre. Frunció el ceño. No entendía qué hacía esa fotografía allí. Debajo encontró otra imagen. En esta aparecía su padre entregándole unos libros a Clara frente a una universidad. Luego otra, y otra más. Cada fotografía mostraba momentos que él jamás había presenciado. Con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había varias cartas cuidadosamente conservadas. La primera estaba escrita con la inconfundible letra de su padre. Querida Clara, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento en que ya no será necesario guardar silencio. Nunca permitas que Daniel sepa que fui yo quien pagó tus estudios. Él siempre creyó que ese dinero estaba destinado a ampliar mi negocio, pero preferí invertirlo en una joven que luchaba por salir adelante. Lo hice porque vi en ti una honestidad y una determinación extraordinarias. Solo te pido una cosa, nunca permitas que mi hijo se sienta menos por este gesto. Quiero que construya su vida creyendo en su propio esfuerzo. Daniel dejó caer la carta sobre el escritorio. Su respiración comenzó a acelerarse. Buscó otra hoja. Era una carta escrita años después. Clara, gracias por cumplir tu promesa. Sé que mi enfermedad avanza y quizás pronto ya no pueda hablar contigo. Si algún día mi hijo se aleja de ti por orgullo, no lo odies. A veces las personas necesitan perder lo más valioso para comprender lo que realmente tenían. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Daniel. Nunca había sabido nada. Recordó la época en que su padre hablaba constantemente de una joven brillante que algún día lograría grandes cosas. Él jamás preguntó quién era. Esa joven había sido Clara. Continuó leyendo. Descubrió que su padre la había ayudado cuando ella trabajaba de noche para pagar la universidad. También supo que Clara insistió muchas veces en devolver aquel dinero, pero él siempre se negó. En la última carta encontró una frase escrita con tinta azul. Prométeme que jamás le contarás esto mientras yo viva. No quiero que piense que su futuro dependió de mis decisiones. Algún día entenderá que el verdadero éxito consiste en ayudar sin esperar reconocimiento. Daniel apoyó ambas manos sobre el rostro. Por primera vez comprendió el verdadero significado del silencio de Clara. Ella nunca ocultó la verdad para engañarlo. Lo hizo para cumplir una promesa. Una promesa hecha al hombre que él más admiraba. Esa noche condujo hasta la antigua casa de su padre. Hacía años que no entraba. Abrió lentamente la puerta y recorrió cada habitación. Todo parecía detenido en el tiempo. Encontró el viejo escritorio donde su padre escribía. Sobre uno de los cajones aún permanecía una fotografía familiar. Él tenía apenas 20 años. Clara estaba detrás, ayudando a preparar una comida para todos. Recordó aquel día. Ella había dicho que tenía una entrevista importante al día siguiente. Su padre le había deseado suerte con un orgullo que entonces él no comprendió. Ahora todas las piezas comenzaban a encajar. Daniel pasó horas sentado en aquella habitación. Pensó en cada ocasión en que menospreció a Clara. Cada comentario irónico. Cada vez que creyó ser superior solo porque ganaba más dinero. La culpa resultaba insoportable. Al amanecer tomó una decisión. No intentaría recuperar el matrimonio. Sabía que algunas heridas no podían deshacerse con un simple perdón. Pero necesitaba darle las gracias. Llamó a la oficina de Clara. Su asistente respondió con amabilidad. La señora Mendoza viaja esta mañana al extranjero. ¿Dónde puedo encontrarla? En el aeropuerto internacional. Su vuelo sale dentro de 1 hora. Daniel salió inmediatamente. Condujo sin apartar las manos del volante.
Cuando llegó al aeropuerto, vio a Clara caminando hacia la zona de embarque acompañada únicamente por una pequeña maleta. No llevaba escoltas, no había periodistas, solo una mujer que iniciaba una nueva etapa de su vida. Daniel caminó hasta quedar a pocos metros de ella. No gritó, no intentó detenerla, simplemente dijo, «Gracias». Clara se volvió lentamente, lo observó en silencio. Daniel levantó la caja de madera que aún llevaba entre las manos. «Gracias por cumplir la promesa de mi padre, incluso cuando yo no lo merecía». Los ojos de Clara se humedecieron. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Finalmente ella sonrió con la misma serenidad que había mostrado el día del divorcio. «Tu padre siempre creyó que algún día entenderías el verdadero valor de las personas». Daniel bajó la mirada. «Llegué demasiado tarde». Clara negó suavemente. «Nunca es tarde para convertirse en alguien mejor». Un aviso anunció el inicio del embarque. Ella tomó su maleta. Antes de marcharse añadió unas últimas palabras. «No vivas lamentando lo que perdiste. Honra la memoria de tu padre haciendo por otros lo que él hizo por mí». Daniel asintió sin poder responder. Observó cómo Clara atravesaba la puerta de embarque sin mirar atrás. Esta vez no sintió que la estaba perdiendo. Sintió que finalmente comprendía quién había sido siempre. Meses después, Daniel renunció al puesto que tanto había alimentado su orgullo y creó una fundación de becas para estudiantes con pocos recursos, inspirándose en el ejemplo silencioso de su padre y en la fortaleza de Clara. Nunca buscó reconocimiento ni permitió que llevara su nombre. Solo quería ofrecer oportunidades a quienes más las necesitaban. Un año más tarde, recibió una invitación para la inauguración de un nuevo centro educativo financiado conjuntamente por varias empresas. Entre los patrocinadores aparecía discretamente el nombre de la corporación dirigida por Clara. No intercambiaron discursos ni fotografías, solo una mirada de respeto desde la distancia. Ya no eran esposo y esposa, tampoco enemigos. Eran dos personas transformadas por una verdad que había permanecido oculta durante demasiados años. Y mientras el sol iluminaba el edificio donde cientos de jóvenes comenzarían a construir su futuro, Daniel comprendió que el automóvil ejecutivo que recogió a Clara el día del divorcio nunca fue el verdadero giro de la historia. El verdadero cambio ocurrió cuando descubrió que la grandeza jamás necesita presumirse, porque quienes poseen un corazón noble siempre dejan que sus acciones hablen mucho más fuerte que sus palabras.